Vamos a compartir un pensamiento de la palabra del Señor y mi tema para compartir es vivir como tal. Vivir como tal. Vamos a ir al libro de Efesios, el capítulo 4, y vamos a leer solamente un versículo de la Escritura. El apóstol Pablo en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3 nos habla de cuál es nuestra posición en Cristo, cómo nosotros hemos sido redimidos. Pero ahora en el capítulo 4 nos empieza a hablar en este versículo de cuál debe de ser la forma de vivir de los que hemos sido redimidos, los que hemos tenido la experiencia del capítulo 1, 2, 3, ¿verdad? Que debe de ser una forma totalmente diferente a cómo caminábamos antes. Vea, dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, dice el apóstol Pablo, os ruego que oréis por mí. No dice así, ¿verdad? Mire cuál es el ruego del apóstol Pablo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay otra versión de la Escritura que dice así, pues, el mismo versículo: yo pues preso, dice, prisionero por amor al Señor, les exhorto, dice, a que lleven una vida, dice, en consonancia. Me gusta mucho esta versión porque dice: les ruego que lleven una vida en consonancia con el llamado que han recibido. El llamado que hemos recibido es de la redención, es de la salvación. Y Pablo dice que nuestro andar diario debe de ir en consonancia con ese llamado que Dios nos ha hecho, de pertenecer a la familia de Dios, y por lo tanto debemos de caminar como familia de Dios. Los cristianos somos llamados a vivir una vida digna, de acuerdo a ese llamado que Dios nos hizo, de que nosotros dejáramos el mundo y que pudiéramos participar de las riquezas de las glorias en Cristo Jesús. La Escritura nos asegura, no es que solamente lo diga así superficialmente, sino que nos asegura que usted y yo somos la luz y la sal del mundo. Eso nos lo dijo Jesús: vosotros pues sois la sal de la tierra. Y también la Biblia dice que somos la luz del mundo. ¿Para qué sirve la sal, mis amadas hermanas? Para darle ¿qué? Sabor a las comidas, para sazonar. Pero también la sal sirve para preservar. Yo no sé si usted ahorita en Semana Santa comió pescado seco, ¿verdad? ¿Cómo lo preservan? Con pura sal, ¿verdad? Y hay que darle no sé cuántas sacadas de agua para que no sea muy salado. Pero el pescado lo preservan a pura sal y así puede estar un montón de tiempo. La Biblia nos habla que nosotros los cristianos, hermanos, somos llamados a ser la sal de la tierra. Si la sal es para preservar, usted se imagina, hermanos, cómo estuviera este mundo sin los cristianos, sin los hijos de Dios. Si ya huele mal este mundo, si ya este mundo está corrompido, ¿cómo sería este mundo sin los cristianos? Nosotros somos los que le damos el sabor a este mundo. Nosotros preservamos a este mundo para que no se contamine por completo. Usted es la sal de la tierra. Yo soy la sal de la tierra y por lo tanto debo de vivir así, dándole sabor a la tierra, dándole sabor a este mundo con mi forma de vivir, con mi comportamiento diario, ya sea en mi trabajo, sea en mi casa, sea donde sea que esté. Pero también Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Y una luz, dijo Jesús, que no se puede meter debajo de un almud, sino que hay que ponerla en alto para que alumbre. Nuestra vida cristiana, mis amados hermanos,
es para alumbrar este mundo. Este mundo está caminando cada día en tinieblas, está viviendo bajo la oscuridad, y nosotros los cristianos somos los llamados a alumbrar este mundo con nuestras buenas obras, es decir, con nuestro actuar diario, con nuestra forma de vivir todos los días, es que vamos alumbrando el camino de aquellos que no conocen al Señor. Por eso la Biblia nos dice en 1 Pedro capítulo 3 que muchas esposas que no tienen esposos que son cristianos, dice que por su conducta se lo pueden ganar para Cristo. Esa persona se puede convertir por la conducta de sus esposas, dice la Escritura. Es decir, con la forma de vivir. Y eso quiere decir que nosotros con la forma de vivir estamos alumbrando este mundo. Cuando hablamos el pasaje de Efesios capítulo 4 versículo 1 dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andemos como es digno. Entonces podemos nosotros preguntarnos, ¿qué es dignidad? ¿Qué es dignidad? Y se lo voy a resumir en unas pocas palabras. La dignidad es reconocer que cada persona merece respeto sin importar cómo somos. Eso quiere decir dignidad, que cada persona se merece respeto sin importar cómo somos. Hoy en el mundo muchos defienden su dignidad. Por ejemplo, los estudiantes defienden su derecho a tener una educación digna. ¿Verdad que sí? Siempre nosotros decimos que la educación en Guatemala debe de ser digna. No es posible que nuestros niños estén recibiendo clases sin escritorio, y muchos peleamos y muchos pelean, ¿verdad? Por eso, para que nuestros hijos y nuestros niños de Guatemala tengan una educación digna, y eso es correcto. También los más pobres defienden su derecho a ser tratados dignamente. Por eso a veces hay manifestaciones de que los más pobres necesitan tierra para poder vivir, para poder cosechar, y eso no estoy en contra de eso, solamente estoy poniendo un ejemplo cómo el mundo pues pide derecho a tener una vida digna. También las mujeres necesitan que sus esposos las traten de una manera digna. Y también los niños, eso ya lo dije, los niños necesitan vivir dignamente y no en el abandono. Pero el enfoque realmente a lo que quiero llegar, hermanos, aunque lo que dije anteriormente es correcto, pero a lo que quiero llegar es que el enfoque que la Escritura da cuando dice que vivamos, dice, o andemos de una forma digna con la vocación en que fuimos llamados, es distinto a lo que dije anteriormente, porque la dignidad no está siendo dirigida a lo que merecemos, según lo que Pablo nos está diciendo, sino al llamado que Dios nos ha hecho. Y ese llamado es de vivir para Él. Entonces, cuando yo estoy viviendo una vida correcta delante de Dios, estoy viviendo en una forma digna, conforme al llamado que Dios me ha hecho de ser su hijo, de pertenecer a su familia. ¿Cuántos pertenecen a la familia de Dios acá? Amén. Usted pertenece a la familia de Dios, y por eso debemos de vivir, hermanos, de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho, que nosotros nos parezcamos a los hijos de Dios. Y ese siempre ha sido el deseo del Señor, que sus hijos se comporten, hermanos, no como los del mundo, sino que seamos totalmente diferentes, que el Señor haya hecho en nosotros, hermanos, un cambio radical en nuestra vida.
A ver, quiero preguntar, ¿cuántos ya no son igual que antes? Hay muy pocos, va, muy pocos. Entonces hoy necesita usted reconciliarse con el Señor. Creo que somos diferentes. Espero que usted ya no hable malas palabras. Espero que usted ya no sea tan enojado, aunque todavía brinca la carne, pero usted puede reprimir eso en el nombre de Jesús. Usted ya no maltrata a la gente por cualquier cosa. Ahora solo la maltrata cuando tiene razón. No, tampoco, ¿verdad? Porque el Señor dijo que a los enemigos debíamos, si alguien te da en una mejilla, dijo el Señor, hay que poner la otra, dijo, ¿verdad? Pero debemos de ser diferentes. Y ese es el llamado que Dios nos ha hecho, y esa es la vocación que nosotros debemos de tener, de vivir una vida que agrade el corazón de Dios. Vea, si recordamos al pueblo de Israel, Dios llamó a los israelitas, hermanos, con un llamamiento santo, los sacó con su poder, los sacó con su gloria para llevarlos a una tierra prometida, para estar cuidando de ellos en el desierto. Y lo que esperaba el Señor, que los israelitas vivieran una vida digna del llamado que Dios les había hecho. Los israelitas no lo vivieron así, sino que le dieron muchas veces la espalda a Dios, y ellos no estaban viviendo una vida digna de acuerdo al llamado que Dios les había hecho, de ser parte de su familia, de ser los hijos de Dios. Ellos tenían que ser la lumbrera que alumbrara a todos los países del mundo en aquel entonces. Y nosotros lo mismo, somos llamados para hacerlo así. Vea, mis amados hermanos, cómo el apóstol Pablo en 3 cartas nos habla que debemos de vivir de una forma digna del llamado que Dios nos ha hecho. Vea Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vea qué dice el apóstol Pablo. Está hablando, casi repitiendo lo mismo que le dijo a los hermanos en Éfeso. Vea, dice, solamente dice que os comportéis como es digno, dice, del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, dice, mire, oiga, dice el apóstol Pablo, de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo le está diciendo a los hermanos de Filipos, yo espero que ustedes estén viviendo dignamente, sea que vaya a verlos o no vaya a verlos, yo oiga de vosotros que ustedes están viviendo una vida correcta como hijos de Dios, como ese pueblo que ha sido llamado de las tinieblas a la luz. Vea Colosenses capítulo 1, versículo 10. Pablo está repitiendo otra vez exactamente lo mismo. Dice, para que andéis otra vez como es digno del Señor. Vea, nos está hablando de nuestro caminar, del diario vivir. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole, dice, ¿qué dice? En todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la forma digna que nosotros debemos de vivir hoy en día. Esa es la dignidad que debe de caracterizarnos a los cristianos, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Andar digno, un andar digno. Vamos a ver, a vivir una vida digna, hermanos, cuando nosotros podamos experimentar eso. Número 1, vamos a vivir una vida digna cuando seamos conscientes, escuche bien, seamos conscientes de la misericordia que hemos recibido de Dios. Es entonces cuando yo voy a vivir y aprender a vivir una vida digna, cuando yo soy consciente, cuando usted es consciente
que hemos recibido misericordia de Dios, que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, ni ha hecho conforme a nuestras maldades. Vea el Salmo 103, versículo 1 al versículo 5. Dice el salmista: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser, dice, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides, eso es misericordia, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Hermanos, Dios es el que nos ha perdonado todos nuestros pecados. Cuando venga Satanás a ponerle el dedo a usted, el dedo acusador, de decirle que usted que Dios no le ha perdonado tales pecados, usted puede repetir esta palabra: Él es el que perdona todos nuestros pecados, dice la palabra. A ver cuántos perdonados hay acá. Amén, gloria a Dios, porque Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice la palabra. Así que yo no estoy cargando ningún pecado. Espero que usted no esté cargando ningún pecado. Si nosotros hemos ofendido al Señor, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero acá, vea, es por eso que nosotros debemos de vivir una vida digna cuando vemos la misericordia que Dios ha tenido de nosotros, porque Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana, dice, todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces vamos a vivir, hermanos, una vida digna delante del Señor cuando nosotros podamos comprender cuán grandes son las misericordias de Dios para con nosotros. La misericordia de Dios está todos los días disponible para nuestra vida. Hace miles de años, el profeta Jeremías escribió en Lamentaciones capítulo 3, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada vez que usted abre sus ojos, puede usted decir: Señor, gracias, porque hoy son nuevas tus misericordias. Gracias, Señor, porque nuevas son tus misericordias. Gracias, Señor, porque nuevas son tus misericordias. Y esa palabra nunca debe de olvidar nuestro corazón, de olvidar nuestra vida, que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Entonces, cuando yo soy consciente, mi amado hermano, de las misericordias de Dios, entonces yo voy a vivir una vida digna delante del Señor. Voy a vivir conforme al llamado. Va a tener consonancia mi vida con lo que yo he creído y con lo que yo estoy viviendo. Entonces va a casar muy bien nuestra vida, nuestra práctica y con lo que creemos. La práctica y lo que hemos creído de la Escritura. Número 2, vamos a vivir una vida digna cuando impactemos a otros con nuestra forma de vivir. Cuando impactemos a otros. Vea, hermanos, hay una iglesia que a mí me llama mucho la atención, que el apóstol Pablo la menciona en 2 Corintios capítulo 8, la iglesia de Macedonia. Era una iglesia, hermanos, totalmente diferente a las demás iglesias. Había dentro de ellos un sentir de entrega a Dios de una forma extraordinaria. Si por favor me ayudan ahí, vamos a leer un poquito. Mire cómo esta iglesia impactaba a las demás iglesias, y hoy en día nos sigue impactando. Vea cómo esta iglesia era diferente. Asimismo dice: hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia,
que en grande prueba y tribulación, vea lo que estaba viviendo esta iglesia, en gran prueba y de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron. Vea qué diferente era esta iglesia, cómo impactaban a los demás. Se dieron primeramente al Señor, dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Resulta, mis amados hermanos, que la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, estaba pasando problemas. Había una crisis financiera, no tenían comida, estaban pasando pobreza. Y esta iglesia de Macedonia también estaba pasando por pobreza. Pero Pablo los invita a que puedan recaudar una ofrenda para llevársela a los hermanos de Jerusalén, para llevársela a los santos de Jerusalén. Y esta iglesia dice que con la profunda tribulación, con su profunda pobreza, ellos fueron abundantes en darle al Señor. Su generosidad fue extraordinaria, porque dieron más allá de sus fuerzas. ¿Por qué? Porque primero dice, ellos se entregaron al Señor. Ellos sabían del llamado que Dios les había hecho, de que caminaran conforme a su voluntad y que Él les iba a dar a ellos, en medio de su pobreza, algo para poder compartir con los demás. Realmente impactaron, nos sigue impactando esta iglesia, porque dice que dieron más allá de sus fuerzas y le rogaron al apóstol Pablo que les diera el privilegio de poder ofrendar para los hermanos de Jerusalén. Una iglesia extraordinaria. Pero ¿por qué? Porque primero dice, se dieron al Señor. Es decir, que estaban caminando de una forma digna, que estaban llamados, que estaban viviendo de acuerdo al llamado que Dios les había hecho. Ellos dijeron y pensaban, me imagino, decir, Dios es el Dios de la abundancia. En medio de nuestra pobreza, Él nos va a dar no solamente para suplir nuestras necesidades, sino también nos va a dar para poder compartir con los hermanos de Jerusalén. Y número 3, vamos a vivir de una forma digna cuando reaccionemos de la forma que a Dios le agrada a los problemas que vengan a la vida y nuestra forma de vivir. El apóstol Pablo escribe en la misma carta a los Efesios, en el versículo 17 del capítulo 4. Esto pues digo, dice Pablo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, Pablo está diciendo, ahora ustedes que han nacido de nuevo deben de vivir con dignidad de hijos de Dios. Y el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, vea cómo está el mundo, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20,
mas vosotros, dice, no habéis aprendido así de Cristo. Vea, el apóstol Pablo dice que nosotros vamos a vivir de una forma digna delante del Señor, vamos a vivir de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho, vamos a vivir en consonancia con ese llamado cuando nosotros vivamos diferente a los del mundo. Acá dice que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Así anda el mundo hoy en día, y nosotros estamos caminando ahí en medio de un mundo corrompido, pero estamos viviendo, hermanos, como la sal de la tierra y como la luz del mundo. Nosotros con nuestro testimonio debemos de alumbrar, mis amados hermanos. No debemos de ser del montón. Debemos de ser diferentes, debemos de tener dignidad de ser hijos de Dios, porque Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz, y debemos de caminar en la luz que Dios nos ha puesto en el corazón para alumbrar a los demás. Amén. ¿Está usted convencido? La vida cristiana se considera como una caminata. Hemos empezado a caminar en un nuevo terreno, pero en ese caminar de fe que hemos iniciado, la Biblia nos exige que debemos de tener equilibrio y debemos de tener la fuerza de Dios para salir adelante. Si no aprendemos a caminar en este camino nuevo, tampoco vamos a poder correr, ni vamos a poder estar firmes para la batalla. Dios ha llamado a la iglesia para ser los representantes de Él acá en la tierra. Por eso Pablo dice: por eso les ruego, mis amados hermanos, yo estoy preso por predicar la palabra, pero no les pido oración para que Dios me saque de acá o que Dios alivie mis problemas, sino que lo que yo les estoy diciendo y les estoy rogando es que anden de una forma digna que le agrade a Dios. Como dice la otra versión, que anden en consonancia con lo que ustedes han creído, que su andar vaya en consonancia con lo que ustedes han creído. Y eso debe de ser en nuestra vida.